La noche del 19 de noviembre parecía normal, pero a las 8 p.m., Nabolato entró a un capítulo que muy pocos se atreverían a contar. Un hotel, cuyo nombre permanece en secreto por razones de seguridad, se convirtió en el epicentro de un operativo que desmontó una célula armada de la chapiza. 14 detenidos, un arsenal de guerra, 3 extranjeros entre ellos, y una verdad incómoda que México lleva años ignorando. El crimen organizado ya no es local, se volvió internacional. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo llegó este grupo a operar en pleno corazón de Nabolato sin que nadie lo notara? Quédate, porque lo que vas a escuchar revela una red mucho más profunda de lo que imaginas. Lo que desató uno de los operativos más precisos del año no fue un dron militar, ni un informe de inteligencia, ni una filtración de alto nivel. Fue una sola llamada anónima al 089. Una voz nerviosa, entrecortada, que apenas podía describir lo que estaba viendo. Hombres entrando y saliendo de un hotel con armas largas, como si se tratara de un cuartel improvisado en pleno municipio. Lo que para muchos sería un simple reporte, para las autoridades se convirtió en una chispa que terminó iluminando una estructura completa de la chapiza operando en silencio dentro de Nabolato. Esa llamada cambió el rumbo de la noche y probablemente el curso de varias operaciones criminales en la región. La reacción fue inmediata. En cuanto el reporte llegó al sistema, las alarmas silenciosas se activaron entre corporaciones. En minutos, GOES, Guardia Nacional, Ejército, Marina, FGR y Fiscalía Estatal ya estaban moviéndose como un solo organismo entrenado para actuar sin margen de error. No hubo sirenas encendidas, no hubo carreras desesperadas ni luces que alertaran a los sospechosos. El perímetro se cerró con una precisión quirúrgica, casi como si las fuerzas federales hubieran ensayado esta escena cientos de veces. Desde las cámaras térmicas de los vehículos tácticos hasta las posiciones de francotiradores, cada movimiento se hizo con una sola regla: evitar que alguien se diera cuenta antes de tiempo. El silencio fue tan absoluto que incluso los mandos lo describieron como inquietante. Un hotel iluminado, todavía con huéspedes adentro, rodeado por varias corporaciones sin que nadie, ni siquiera los propios empleados, sospechara que afuera se estaba colocando una red militar. Ese nivel de sigilo solo se utiliza cuando las autoridades tienen indicios de que dentro hay algo más que un grupo armado, una pieza clave, un objetivo de importancia o una reunión de alto nivel. Y entonces surgió la pregunta que congeló a más de uno. ¿Cómo un grupo de esta magnitud pudo instalarse en un hotel sin que nadie lo notara antes? La sospecha de una complicidad interna o de una red logística más grande comenzó a tomar fuerza. La llamada anónima dejó claro que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Ya no se trataba solo de la presencia de sicarios. Era la posibilidad de que Nabolato estuviera siendo usado como refugio, punto de descanso o centro de coordinación por una célula mucho más sofisticada de lo que las autoridades pensaban. La forma en que se movían, la ausencia de escándalo, la ocupación discreta del hotel y la velocidad con la que lograron concentrarse, todo indicaba que esto no era un grupo improvisado. El operativo que estaba por iniciar no solo detendría a 14 hombres, estaba por revelar una estructura que llevaba tiempo operando bajo las narices de todos. Lo que se encontró dentro del hotel no solo confirmó una célula armada, reveló una nueva estrategia silenciosa del crimen organizado. Entre los 14 detenidos destacaron 2 guatemaltecos y un venezolano, un detalle que rompió por completo el perfil tradicional del sicario en Sinaloa. Estos 3 hombres no estaban ahí por casualidad. Su presencia demostró que los cárteles están reclutando operadores fuera de México, aprovechando la vulnerabilidad de migrantes que viajan sin recursos y que, en muchos casos, aceptan misiones peligrosas a cambio de dinero inmediato. Guatemala se ha convertido en un semillero para el reclutamiento criminal. La pobreza extrema, el control de pandillas y la falta de oportunidades empujan a jóvenes a aceptar trabajos que los colocan directamente en manos de organizaciones mexicanas.
En el caso de Venezuela, la crisis humanitaria ha dejado a miles buscando sobrevivir, y muchos terminan atrapados en redes que los convierten en halcones, vigías o sicarios temporales. Esta tendencia plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos migrantes cruzan México buscando un futuro, pero terminan siendo absorbidos por el narco sin que nadie lo note? El resto de los detenidos provenían de Jalisco y Nayarit, un dato que incomodó incluso a los mandos federales. Que haya jaliscienses dentro de una célula de la chapiza abre escenarios complejos. ¿Son desertores del CJNG, mercenarios buscando mejor paga o infiltrados encubiertos? Cualquier opción implica movimientos internos delicados y tensiones profundas entre cárteles rivales. Este tipo de mezclas regionales nunca ocurre sin una razón estratégica detrás. Nayarit, por su parte, vive una disputa abierta entre distintas facciones criminales, lo que convierte a muchos jóvenes en blanco fácil para el reclutamiento. Su presencia dentro del grupo detenido sugiere que esta célula no era improvisada. Venían ensamblados, seleccionados y preparados para una misión específica. No eran novatos ni halcones. Eran un equipo armado que operaba con un objetivo claro dentro de un territorio en guerra. El arsenal asegurado dentro del hotel dejó claro que este grupo no era una célula menor ni un equipo improvisado. Las autoridades decomisaron 13 armas largas, todas de calibre alto, diseñadas para operaciones ofensivas, no defensivas. A esto se sumó una ametralladora, un arma de guerra capaz de sostener fuego continuo durante minutos, y más de 340 cartuchos útiles, suficientes para enfrentar a fuerzas estatales o rivales durante un combate prolongado. Solo ese inventario ya revelaba que estaban preparados para algo mucho más grande que simplemente esconderse. La presencia de cintas de munición calibre 7.62 y 50 y uno de uso exclusivo del ejército encendió aún más las alarmas. Este tipo de munición no circula en el mercado común y suele obtenerse mediante tráfico internacional o robo de arsenales militares. También se encontraron múltiples cargadores para fusiles y pistolas, listos para ser utilizados sin necesidad de recarga manual. Todo esto revelaba una preparación meticulosa, casi militar, que contradice por completo la idea de que solo estaban pasando la noche en ese lugar. Pero lo más inquietante no fue lo que se encontró, sino lo que no estaba ahí. No había drogas, no había dinero en efectivo, no había vehículos blindados ni equipo de comunicación avanzado. Eso solo deja una conclusión lógica. Estaban en tránsito. Era una célula móvil, probablemente enviada como refuerzo o retirada temporal después de una acción reciente. La ausencia de recursos financieros y logísticos indica que su misión no se trataba de transporte de mercancía, sino de operación táctica. Y entonces surge la pregunta que más preocupa a los analistas. ¿A qué operación se dirigían realmente? Cada arma, cada cartucho y cada movimiento silencioso dentro de ese hotel apuntan a que este grupo estaba listo para un enfrentamiento importante. Tal vez iban a reforzar otra célula, ejecutar una orden pendiente o responder a un ataque enemigo. Lo único seguro es que la confrontación que estaban preparados para enfrentar no ocurrió por puro milagro o por puro timing. Para comprender por qué esta captura sacudió a las autoridades, es necesario mirar el mapa con ojos estratégicos. Navolato no es un punto aislado. Está ubicado a apenas 50 kilómetros de Culiacán, la capital del estado y el corazón histórico del cártel de Sinaloa. Además, su cercanía con el puerto de Topolobampo lo convierte en un territorio invaluable para cualquier operación criminal. Desde allí, se coordina el envío de drogas hacia Estados Unidos, la entrada de precursores químicos desde Asia y el movimiento rápido de células armadas que necesitan esconderse o reagruparse sin dejar rastro. La semana previa al operativo ya anunciaba que la zona estaba bajo una presión inusual. El 18 de noviembre, Villa Juárez vivió una balacera que dejó muertos y heridos en plena vía pública. Un día antes, en El Dorado, las fuerzas federales habían detenido a 5 halcones equipados con radios y drones,
una señal inequívoca de vigilancia criminal avanzada. El 14 de noviembre, una narcomanta firmada por la Chapiza apareció en un puente, dejando claro que estaban reclamando el territorio. Y el 12 de noviembre, en Nayarit, se registró un enfrentamiento mortal con el CJNG, lo que indicó que la guerra se estaba extendiendo de un estado a otro. Cuando todo este panorama se coloca sobre la mesa, la conclusión es inevitable. La región completa estaba encendida. Cada evento era una pieza de un rompecabezas mayor, donde distintos grupos se movían al mismo tiempo disputando rutas, posiciones estratégicas y control territorial. Nabolato, con sus accesos y su cercanía a zonas clave, se había convertido en un punto de choque inevitable entre organizaciones criminales, y cualquier célula moviéndose dentro del municipio debía tener un propósito muy claro. Por eso, la presencia de los 14 detenidos no podía interpretarse como un simple escondite. Un grupo tan armado no llega a Nabolato por accidente, llega porque forma parte de un plan. Aquí surge la pregunta que más inquieta a los analistas. ¿Estaban escondiéndose de un ataque reciente o estaban en camino a reforzar a otra célula en plena guerra? En un territorio donde cada día cambia el equilibrio de poder, cualquier movimiento de este tipo puede ser el detonante de una ofensiva mayor. Tras la captura del Mayo Zambada, Sinaloa entró en una de las fases más inestables de su historia criminal. La organización, que durante décadas funcionó como una estructura casi vertical, quedó dividida en dos bandos que ahora se disputan el control del territorio. La Chapiza, liderada por los hijos del Chapo, y la Mayisa, conformada por grupos leales al Mayo. Esta fractura interna cambió por completo el equilibrio de poder y encendió una guerra silenciosa que ya dejó decenas de muertos, laboratorios destruidos, rutas disputadas y comunidades atrapadas entre dos fuegos. La Chapiza controla la producción de fentanilo en el Triángulo Dorado, con laboratorios que operan día y noche para abastecer el mercado estadounidense. La Mayisa, en cambio, defiende los territorios históricos del cártel, intentando mantener el orden que existía antes de la ruptura. A este panorama se suma el CJNG, que aprovecha la división para presionar desde el sur y avanzar hacia rutas clave. Esta triple tensión convierte cada municipio de Sinaloa en un tablero donde cualquier movimiento puede desencadenar un enfrentamiento masivo o la caída de una facción completa. En este contexto, la presencia de los 14 hombres detenidos en Nabolato adquiere un significado mucho más oscuro. No eran simples pistoleros, su perfil encajaba perfectamente en lo que necesita una organización en guerra interna. Eran reemplazos por bajas recientes, especialistas extranjeros capaces de operar sin vínculos locales, equipos de respuesta rápida destinados a reforzar puntos vulnerables y, quizás, infiltrados del CJNG intentando estudiar los movimientos de la Chapiza. Cada posibilidad abre una línea distinta de análisis, pero todas conducen al mismo punto. Este grupo estaba diseñado para una operación específica y delicada. Por eso, aunque el operativo fue un golpe certero, está lejos de representar un final. La verdadera pregunta es la que inquieta a todos los analistas de seguridad. ¿Quién envió a 14 hombres tan armados a un hotel en plena zona caliente si no era para ejecutar una acción mayor? En un estado fracturado y bajo presión, este tipo de células no se mueven sin un propósito claro. Y si esta fue la célula que atraparon, ¿cuántas más están moviéndose en silencio? La detención de este grupo es un éxito operativo, sí, pero también es un recordatorio brutal de lo que vive Sinaloa. Reclutamiento de extranjeros, armas de guerra circulando libremente, zonas enteras disputadas, células siendo reemplazadas en días, comunidades atrapadas en medio. Los 14 detenidos ahora enfrentan cargos graves, pero la violencia no termina aquí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que detener sicarios cambia algo o solo abre espacio para que otros ocupen su lugar? Déjamelo en los comentarios. Si este informe te impactó, suscríbete, activa la campana
y deja tu like para que YouTube recomiende más contenido como este. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué parte te sorprendió más del operativo de Navolato? Nos vemos en el próximo expediente.